Hola a todos, les deseo mucha salud. Hoy los invito a detenernos un momento y a escuchar con atención una historia que no nació en una sala de prensa ni frente a las cámaras, sino en un espacio mucho más íntimo, donde las palabras pesan más porque casi nunca se dicen en voz alta. No fue durante una conferencia oficial, ni en una entrevista televisiva cuidadosamente medida. Eddie Reynoso, el hombre que conoce a Saúl Canelo Álvarez como pocos, dejó escapar finalmente un detalle que sacudió a todo el mundo del boxeo. No habló de tácticas secretas, ni de cifras millonarias, ni de contratos pendientes. Habló de algo mucho más humano, más incómodo, y precisamente por eso más revelador. Una preocupación real que acompaña a Canelo desde las sombras de su dominio absoluto. Reynoso no utilizó la palabra miedo. En su lugar, habló de un respeto profundo, casi solemne, hacia un peligro que nunca ha desaparecido del horizonte. David Benavidez no es solo fuerte, no es únicamente joven, ni siquiera es simplemente talentoso. Es, según Reynoso, la encarnación de una presión que Canelo entiende mejor que nadie, la presión del hombre que no tiene nada que perder. Y en el boxeo, ese tipo de rival convierte cualquier cálculo en algo frágil, casi inútil. Cuando el oponente está dispuesto a arriesgarlo todo, la experiencia deja de ser un escudo infalible. En este punto de su carrera, Canelo ya no sube al ring para demostrar quién es. Ese capítulo quedó escrito hace años. Hoy pelea para proteger algo mucho más delicado: su legado. Cada combate es una defensa de su historia, de su lugar en la élite, de una trayectoria construida golpe a golpe. Y Benavidez, advierte Reynoso, es exactamente el tipo de boxeador capaz de transformar una sola noche en una grieta imposible de cerrar. La amenaza no reside únicamente en la potencia de los puños. Reynoso lo deja claro entre líneas. El verdadero riesgo está en el ritmo brutal, en la persecución constante, en esa presión que no concede respiro y que obliga al rival a pelear a un compás que no eligió. Forzar a Canelo a boxear fuera de su tempo natural es algo que casi nadie ha logrado. Pero Benavidez, con su insistencia implacable y su hambre intacta, parece diseñado para intentar precisamente eso. Lo más inquietante no fue la revelación en sí, sino el silencio que vino después. Un silencio pesado, denso, que resonó más fuerte que cualquier titular. Porque cuando el hombre que ha guiado a Canelo durante toda su carrera insinúa una vulnerabilidad, el mensaje es claro para todo el entorno del boxeo. No se trata simplemente de una pelea aplazada, ni de una negociación complicada. Se trata de una tormenta que se está formando lentamente, esperando el momento exacto para estallar. En los pasillos del boxeo, muchos entendieron la señal. Este no es un desafío cualquiera, es una encrucijada. Para Canelo, aceptar ese combate significa exponerse al tipo de caos que puede redefinir una carrera entera. Para Benavidez, es la oportunidad de irrumpir como una fuerza imposible de ignorar. Y para el público, es la promesa de un enfrentamiento donde la tensión no se mide solo en golpes, sino en todo lo que está en juego antes de que suene la campana. Así, las palabras contenidas de Reynoso flotan ahora sobre el panorama del boxeo como una advertencia silenciosa. Porque cuando quienes conocen la verdad hablan con cautela, el peligro no es imaginario. Es real, latente y cada vez más difícil de esquivar. Y en ese delicado equilibrio entre legado y riesgo, el mundo entero espera, consciente de que algunas peleas no comienzan en el ring, sino mucho antes, en la mente de quienes saben lo que realmente está en juego. La noche en que Eddie Reynoso cambió de tono, no hubo golpes, ni ring, ni cámaras apuntando de frente. Fue una declaración breve, casi técnica, pero distinta, demasiado distinta para pasar desapercibida si se sabe escuchar. Reynoso, acostumbrado a hablar desde la seguridad del control absoluto, dejó entrever algo que rara vez concede: cautela. No exageró, no dramatizó, pero tampoco minimizó. Su voz no buscó imponer, buscó medir.
Y cuando un entrenador como él mide sus palabras, es porque el escenario ya no es tan cómodo como antes. Ese cambio sutil fue la primera señal de que la amenaza es real, no mediática, no fabricada. Durante años, Reynoso ha construido discursos desde la superioridad del análisis. Siempre un paso adelante, siempre con la sensación de que todo está previsto. Pero aquella noche, el lenguaje fue otro. Más preciso, más cerrado, casi defensivo. No habló de espectáculo ni de grandeza, habló de exigencia, de desgaste, de escenarios que no perdonan errores. En el boxeo, ese tipo de discurso no nace de la nada. Nace cuando el equipo entiende que enfrente no hay solo talento, sino un problema que no se resuelve con una sola respuesta. Porque lo que inquieta no es la fuerza bruta, no es el golpe aislado ni la potencia puntual. Lo que realmente incomoda es la presión constante. Benavidez no gana peleas con un instante, las gana con acumulación, con un ritmo que no baja, con una presencia que no se retira, no da tregua mental. Cada segundo obliga a decidir, a reaccionar, a gastar energía. Y ese tipo de boxeador no busca el error inmediato, busca el cansancio, busca que el campeón piense demasiado, que dude, que sienta que el ring se achica. Canelo lo sabe. Reynoso lo sabe. Y por eso el tono cambió. Porque no se trata de si Benavidez pega más fuerte, sino de cuánto tiempo puede sostenerse bajo esa presión sin perder claridad. La presión constante no deja espacio para el lucimiento, solo para la supervivencia técnica. Obliga a pelear fuera del ritmo propio, a renunciar al control total. Y cuando un campeón acostumbrado a dictar el combate se ve forzado a adaptarse, el riesgo ya no es teórico, es tangible. Ahí comienza el verdadero giro psicológico, el momento en que el campeón deja de hablar desde la certeza y empieza a calcular. No es miedo, es inteligencia, no es retroceso, es evaluación. Canelo entra en una fase distinta, donde cada paso se piensa 2 veces, donde cada decisión tiene consecuencias a largo plazo. El invencible no desaparece, pero se transforma. Ya no se mueve por impulso, se mueve por conveniencia estratégica. Ese cálculo se filtra en los gestos, en las pausas, en las respuestas incompletas. El discurso se vuelve menos frontal, más abierto. No se descartan escenarios, se posponen. No se aceptan desafíos, se analizan contextos. Reynoso acompaña ese proceso con un lenguaje más sobrio, más crudo, porque sabe que esta vez no se trata de demostrar nada, sino de elegir bien. El riesgo no está en perder una pelea, está en perder el control de la narrativa, del cuerpo, del tiempo. Benavidez, mientras tanto, sigue siendo el mismo. No cambia el ritmo, no baja la presión. Su peligro está precisamente en esa coherencia implacable. No necesita declaraciones fuertes, su estilo habla por él. Cada pelea refuerza la idea de que no es un reto cómodo, ni ahora ni después. Y eso obliga al campeón a replantearse no solo el sí, sino el cuándo y el cómo. La noche en que Reynoso cambió de tono fue el punto de inflexión. No porque anunciara una pelea, sino porque reveló una preocupación legítima. En el boxeo de élite, ese tipo de sinceridad no es debilidad, es señal de respeto. Y cuando el respeto aparece en el discurso del equipo dominante, significa que el tablero ya no está completamente bajo control. A partir de ahí, cada movimiento cuenta, y cada silencio pesa más que cualquier golpe. Benavidez es el tipo de rival que no concede tregua, el que no permite al campeón acomodarse ni respirar entre decisiones. Frente a él no existe el lujo de pensar demasiado, porque cada segundo de duda se paga caro. Su presión constante no es solo física, es mental. Avanza, invade el espacio, obliga a reaccionar, rompe el ritmo y transforma la pelea en una sucesión de urgencias. Para Canelo, acostumbrado a controlar los tiempos y a leer al rival con paciencia quirúrgica, este es el escenario más incómodo posible. Benavidez no espera, no observa desde lejos. Empuja la pelea hacia un terreno donde el instinto manda y donde el cálculo se vuelve cada vez más difícil de sostener. Y ahí, justo ahí, nace el verdadero peligro. Porque el mayor riesgo no es recibir un golpe inesperado, sino perder el control del relato dentro del ring.
Benavidez convierte cada asalto en una prueba de resistencia psicológica. No deja pensar, no deja corregir con calma, no deja refugio. El campeón se ve obligado a tomar decisiones aceleradas, a responder antes de estar seguro, a defenderse mientras ataca. En ese intercambio constante, el margen de error se reduce hasta casi desaparecer. No es una pelea para administrarse, es una pelea para sobrevivir momento a momento. Y cuando el combate se vive así, incluso la experiencia puede volverse insuficiente. Ahí aparece la herida invisible, la que no se muestra en entrenamientos ni en conferencias de prensa. El miedo a perder el legado. No el miedo a caer una noche cualquiera, sino el temor profundo a que una derrota cambie para siempre la manera en que el mundo lo recuerda. Canelo no carga solo con títulos, carga con una imagen construida durante años, con la idea de invencibilidad estratégica, de campeón que siempre encuentra la respuesta correcta. Perder contra Benavidez no sería solo una derrota deportiva, sería aceptar que existe un rival capaz de desarmar ese mito. Ese pensamiento, silencioso pero persistente, pesa más que cualquier golpe. El legado es frágil porque no depende únicamente de victorias, sino de cómo se pierde, de cuándo y contra quién. Canelo sabe que una derrota en este punto de su carrera sería leída como un punto de inflexión. Los análisis cambiarían de tono, las dudas se multiplicarían, y cada decisión futura estaría condicionada por ese recuerdo. Por eso la presión no viene solo del rival, sino del espejo. De la pregunta que nadie formula en voz alta. ¿Qué pasa si esta vez no hay respuesta? Ese miedo no paraliza, pero obliga a una concentración extrema, casi asfixiante. Eddie Reynoso lo sabe mejor que nadie. Desde la esquina entiende que esta no es una pelea más, sino una partida sin margen de error. Un solo paso mal medido, una guardia que baja una fracción de segundo, una lectura equivocada del ritmo, y todo puede derrumbarse. Reynoso no teme al intercambio. Teme al detalle, porque contra un rival como Benavidez, los errores no se repiten dos veces. No hay oportunidad de ajuste tardío. No hay espacio para corregir con el paso de los rounds si el daño ya está hecho. Por eso la preparación no se centra solo en lo físico, sino en la disciplina mental absoluta. Mantener la cabeza fría cuando el cuerpo pide aire. Sostener el plan cuando la presión invita a improvisar. Reynoso sabe que el verdadero combate ocurre entre decisión y decisión, en ese instante microscópico donde se elige atacar o esperar. Ahí se define todo, y ahí es donde Benavidez intenta arrastrar a Canelo fuera de su zona segura. Esta pelea no promete comodidad ni control absoluto, promete tensión, errores potenciales y decisiones al límite. Benavidez no da respiro, y Canelo lo sabe. El campeón no teme al golpe. Teme al caos. Y cuando el caos se instala, solo los que aceptan su crudeza sin perder la lucidez sobreviven. En una pelea así, el legado no se defiende con palabras ni con historia, se defiende segundo a segundo, sin margen para fallar. Y así llegamos al punto más inquietante de esta historia, donde ya no importan los nombres ni los cinturones, sino las consecuencias, porque esta no sería una pelea más en el récord de ninguno de los dos. Sería un choque capaz de dividir al boxeo moderno. Una noche en la que, gane quien gane, nada volvería a ser igual. Si Canelo impone su experiencia y logra domar la presión, muchos hablarán de inteligencia, otros de cálculo extremo. Y no faltarán quienes digan que evitó el riesgo hasta el último segundo posible. Pero si Benavidez logra imponer su ritmo, su hambre y su caos, la narrativa cambiará de forma brutal. Se hablará del fin de una era, de un legado herido, de un nuevo orden que obliga a reescribir jerarquías. Ese es el escenario que realmente pesa. No el golpe, no el knockout, sino la lectura posterior. El debate interminable, las redes ardiendo, los expertos divididos, los fanáticos enfrentados. Una pelea que no termina cuando suena la campana, sino que se extiende durante años en discusiones, análisis y comparaciones. Porque este combate no ofrece una salida limpia, solo ofrece impacto. Y en el boxeo, el impacto verdadero no siempre se mide en caídas, sino en cómo sacude la historia. Por eso la espera se vuelve casi insoportable.
Cada silencio, cada declaración medida, cada gesto contenido alimenta la sensación de que estamos ante algo inevitable. Una tormenta que, cuando estalle, obligará a todos a tomar postura. Y quizá esa sea la razón por la que esta pelea obsesiona tanto, porque enfrenta algo más grande que dos estilos. Enfrenta pasado contra futuro, control contra presión, legado contra ambición. Si quieres seguir analizando este tipo de historias, donde el boxeo se cruza con la psicología, el poder y el miedo a perderlo todo, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana para no perderte ningún análisis profundo, y acompáñanos en cada capítulo de estas batallas que comienzan mucho antes del primer golpe. Tu apoyo nos permite seguir contando las historias que realmente sacuden el ring.